Yo estuve viendo televisión, estuve viendo Telisur esta semana. Vi un discurso del presidente Maduro que decía que cambiaban unos billetes, había cambio de billete, y no sé el tema de qué hablaba. Quería saber si vos me podés ilustrar un poco sobre qué estaba hablando Maduro. Voy a tratar de explicarlo. Ilustrar difícil porque el dibujo nunca fue lo mío. Mirá, hay una situación muy complicada en Venezuela porque por un lado vos tenés toda la derecha nacional venezolana, la derecha colombiana, la derecha internacional y el imperialismo norteamericano que quieren voltear a la revolución bolivariana. Entonces por eso le aplican lo que Maduro llama una guerra económica, el desabastecimiento. Por un lado esto es impulsado por las derechas, pero también hay una situación en la cual la gente del pueblo se beneficia de ese desabastecimiento, porque de repente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, en el oeste colombiano, perdón, en el oeste venezolano, hay mucha gente que pasa con una moto, con un bidón con nafta y saca una cierta diferencia. Así se fugan miles de kilos de alimentos, miles de cajas de medicamentos, combustible que vale el 20% de lo que sale del lado colombiano. Entonces había una fuerte acumulación, además hay inflación fuerte en Venezuela, entonces con esa inflación había una fuerte acumulación de billetes de 100 bolívares del lado colombiano. Entonces, para evitar que siga ocurriendo eso, hay que castigar a los pulpos no a la gente del común que se gana unos mangos, sino los grandes pulpos que instigan esa situación. El presidente Maduro dispuso la caducidad de los billetes de 100 bolívares y también dispuso el cierre de la frontera, porque vos anulás un billete y tenés que darle un plazo a la gente de tu país para que lo cambie, pero los que están en exterior acumulando billetes de 100 bolívares no los pueden cambiar porque está cerrada la frontera. Pueden mandar por ahí uno que pase con unos billetes y se entre clandestinamente y después los pueda cambiar en los bancos, pero no las enormes cantidades de billetes. Eso provocó la furia de la derecha, que está propalando todo tipo de mentiras, que hay saqueos todos los días, saqueos profundos, saqueos continuados, lo cual no es cierto. Puede haber un episodio puntual, pero no hay una situación tan drástica, tan dramática como hubo en el 89 acá, como hubo en el 2001 acá, y una campaña constante de los medios contra la revolución bolivariana que ha llevado a una situación muy compleja e inédita. La Argentina, Brasil y Uruguay separaron a Venezuela del Mercosur. Y hubo una reunión del Mercosur esta semana en Buenos Aires y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, la hija de Ali Rodríguez, un funcionario histórico del chavismo que fue presidente de PDVSA, por ejemplo, y tuvo otros cargos importantes en los gobiernos de Chávez, se presentó y fue interceptada por un grupo antimotines de la Policía Federal. Es un hecho inédito que un canciller de un país es reprimido como si fuera un delincuente por una fuerza que está para enfrentar grandes motines en algunos casos y también para atacar a ladrones y delincuentes. El espectáculo patético dado por Macri esta semana, burlándose de la situación, diciendo que la canciller argentina Susana Alforra no le había pegado, pasa por alto que lo que se cometió fue un delito y que debería ser investigado, porque cuando la policía reprime a alguien de la Argentina, tiene que haber una investigación y, si correspondiere, una sanción. Con mucha más razón cuando se está atacando a la representante fundamental de un país teóricamente hermano. La escalada entre Macri y Maduro fue increyendo y ayer había que ver lo que decían los diarios argentinos. Maduro insultó a Macri, decía La Nación, decía Clarín también,
Y Maduro lo que le dijo a Macri, que era un oligarca, alguien lo puede negar, que no es un insulto. Oligarca alude a una clase social. Nadie diría que Macri es un obrero de la industria. Su padre puede haberlo sido cuando vino de Italia, pero no Mauricio Macri. Le dijo que era un ladrón, o sea, es un ladrón de alto vuelo, que tiene cuentas en el exterior, tiene empresas en Panamá, que por algo se le cambió el nombre de ese país. O sea, nadie tiene una empresa offshore para reemplazar al chanchito con que ahorrábamos cuando éramos niños. De insulto no hubo nada. O sea que ese es un tema que va a seguir escalando. Los medios acá, mintiendo como siempre, terminaron diciendo que Venezuela rompió relaciones con la Argentina, cuando sigue habiendo relaciones. Puede haber retiro del embajador y seguir habiendo relaciones diplomáticas entre un país y el otro. Es un creyendo del enfrentamiento que nadie sabe a dónde puede conducir. Otro tema internacional significativo fue el hecho de que hace 2 semanas hubo una elección en Italia y nosotros habíamos anticipado que era un referéndum importante porque se jugaba la solidez bastante debilitada en la zona euro, y efectivamente ganó el no a la propuesta de reforma constitucional impulsada por el primer ministro Matteo Renzi, un izquierdista bastante decolorado que pertenece al Partido En líneas Demócrata. generales, ¿cuál era la propuesta? La propuesta buscaba hacer más ejecutivo al sistema italiano, le quitaba atributos al Senado para menos parlamentario. hacerlo Claro. más Como Mauricio, litigiosidad. Sí, ejecutivista. O sea, Ejecutivista. claro, gracias Leandro, para algo estudiaste locución. 3 años para decir ejecutivista. Mirá. Bueno, yo tengo 62 años y no lo puedo decir. Para reformar las atribuciones del gobierno. Del Senado, que hace muy engorroso el tratamiento de leyes, y por otra parte hace muy débiles a los gobiernos. Y como se trata de aplicar un ajuste, es necesario que los gobiernos tengan una gran capacidad de ejecutividad. Y entonces el pueblo rechazó el ajuste, lo cual provocó que caiga el gobierno de Renzi y que se haga una etapa en la cual Italia claramente va a quedar alineada, no alienada, alineada, eso no me confundí, lo dije bien, con los sistemas de los otros países en los cuales aparece una derecha fuerte, con proyección de masas, pero que tiene la capacidad de implementar la resistencia frente a las políticas de ajuste impuestas en Europa por la llamada Troika. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo maneja, la zona euro es manejada de hecho por Alemania. ¿Sí, qué decías? Que es como una especie de interna de la derecha, o sea, son gobiernos de derecha que se resisten. No, son una derecha nacional, no inclusiva, no es una derecha neoliberal. No es una derecha globalista, no es el Partido Republicano, son otra cosa. Pero con las mismas condiciones gana Trump en Estados Unidos. Claro, pero es una resistencia a la política que aplica Alemania, pero por derecha. Sí, es una no surge nada, ningún movimiento político para hacer una resistencia por izquierda de eso. Vamos a lo central. ¿Por qué existe esa derecha? Porque gran parte de la izquierda ha sido ganada por el neoliberalismo. François Hollande, presidente norteamericano francés, que está terminando su mandato, ni siquiera se presenta a la reelección porque ha sido más neoliberal que Caballo, si eso fuera posible. Es más neoliberal que Javier Milei. No, tanto no. Para que te des tanto no creo. Hay que invitarlo a Milei un día. Podríamos hacer un lindo debate. Sería muy divertido. Si vos tenés el contacto o alguno. Lo buscamos. Buscar el esfuerzo. Vos, si querés, buscarlo en Getalibro, si está disponible. Hay que hacer el esfuerzo. Entonces, acá hay una izquierda que ha abandonado sus proyectos históricos. No pudieron hacer la revolución, bueno, vaya y pase, pero se caracterizaba por
ser consecuente defensora del empleo y consecuente defensora del nivel de vida de los pueblos. Cierta participación del Estado del keynesianismo, todo eso se fue al demonio. Un ejemplo clarísimo es España. El PSOE y el PP, la diferencia es que algunos están a favor del matrimonio igualitario y otros no. El resto, económicamente, es lo mismo. Es que el gobierno actual de Mariano Rajoy no podría haberse sido investido si no hubiese sido con la complicidad del Partido Socialista Obrero Español. Pero en España surgió, aunque no pudo nunca llegar al gobierno, un movimiento por izquierda que buscó Podemos. Que de todos modos es un movimiento que de una izquierda bastante poco consecuente, porque tenemos un conocido en común, Ernesto Valeto, que milita en Podemos de las Islas Baleares, pero la mayor parte de Podemos se sumó al lamento antipopulista contra la revolución bolivariana, por ejemplo. O sea que, en mi planteo de fondo, hay una fuerte responsabilidad de las izquierdas en haberle dejado el campo orégano a las derechas nacionales. El Frente Nacional de Francia tiene muchas posibilidades de ganar la elección, no va a defender el empleo, pero aparece como la fuerza defensora del empleo. El Trump aparece como la fuerza defensora del empleo de los obreros y las clases medias norteamericanas. Hay un populismo de derecha que en Europa se usa para cualquier cosa, la palabra también la palabra, bien. Si me permitís una incursión por lo académico, hay dos versiones del populismo. Una, la que desarrolla el gran historiador británico fallecido en 1912, Eric Hobsbawm, que lo referencia a un movimiento que defiende la producción nacional con fuerte base en sectores campesinos a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y hay otro enfoque, el populismo, que desarrolló el historiador argentino Ernesto Laclau, que decía que es un enfrentamiento de carácter distinto a la lucha de clases planteada por el marxismo, en el cual se sumaban un conjunto de actores al llamado pueblo para enfrentarse a la oligarquía y el imperialismo externo. No es un adjetivo como se usa en La Nación y como lo usa la prensa europea, es un sustantivo, es una categoría política. Te hago una pregunta. El conflicto entre Venezuela y Colombia, si lo podés desarrollar un poco más. El contrabando era desde los venezolanos que llevaban mercaderías a Colombia y la vendían, ¿y cómo la cobraban? La cobraban primero con dólares y después con bolívares, porque si vos tenés dólares, los cambias en Venezuela y sacás mucha más guita. Entonces, esa fue la maniobra que vino a frustrar la medida tomada por Maduro. Explícame cómo Maduro quiebra ese circuito. Porque hay mucha cantidad de billetes de 100 bolívares acumulados del lado colombiano de la frontera y sorpresivamente sacó una medida. En 4 días no circula más, hay 4 días para cambiarlo. Y cerró la frontera. Entonces, los acumuladores de mercancías venezolanas se van a hacer una sopa con los billetes de 100 bolívares. Es una cuestión mortal. Ahora, tiene dos características el contrabando. Por un lado están las grandes empresas, hay un monopolio de los supermercados, se llama Polar en Venezuela, que esconden mercancías y saben que por más que subieron en Venezuela son mucho más baratas que en Colombia. Entonces las venden en Colombia. Y también es un ejemplo de esa empresa. También hace poco se descubrió un enorme acaparamiento de juguetes para Navidad escondidos y inmediatamente Maduro lo descomisó. Y por otro lado está el contrabando hormiga. Si vos te parás en la frontera argentino-boliviana, hay un montón. Que está en la que acá vas a ver al costado de la frontera oficial donde pasa la gente con documentos, viene gente con carretillas llevando cosas de un lado para el otro, contrabando hormiga. La gente que por ahí no tiene un trabajo o tiene trabajo pero la plata no le alcanza, se lleva un bidón de combustible, se lleva 10 paquetes de harina, se lleva un bulto de café y se hacen unos mangos extras. O sea, los dos aspectos, el más jodido es el que tiene que ver, ese último se llama bachaqueo en venezolano. El más significativo es el que hacen las grandes empresas.
Bueno, volvemos, vamos a un corte musical. Si me dejas decir una cuestión más, Dale. esta semana se dio un testimonio en el cual quedaba claro que el presidente Temer, el traidor al gobierno del PT, que cuando rompió con el gobierno del PT determinó la suerte del gobierno de Dilma Rousseff y su segura caída, recibió una suculenta coima por parte de un empresario que fue el que lo denunció, o sea que quedó contra las cuerdas y el escenario que se abre es altamente impredecible con la importancia que tiene a nivel económico y político Brasil. Sí, el escenario de Brasil es una murga, más que una murga es una comparsa. Sí, lo que ha pasado en Brasil y lo que se espera. Es una escuela do samba, la murga de para nosotros. En el Senado que destituyó a Dilma, había hasta un senador acusado de asesinato, aparte de acusado de corrupción. Ahí sí que es una corrupción realmente grotesca y putrefacta. El gobierno de Temer es una cosa increíble, es inaudito. ¿Qué tema querés tratar cuando volvamos? Y ya que no está presente nuestro invitado experto en la cuestión de la AMIA y experto en la cuestión de Nisman, podemos hablar que estamos a pocos días del primer aniversario de la aparición sin vida del ex fiscal del caso AMIA, Natalio Alberto Nisman. ¿No será segundo aniversario? No fue sí, tenés razón, el segundo. Tenés razón, el segundo aniversario. Podemos arrancar con una novedad que apareció hoy en los medios. Encontraron una bolsa con restos orgánicos de la explosión de la AMIA que probarían que fue realmente la Trafi, que nuestro invitado de hoy, que nos se hizo el rato, dice que no existió y que también en épocas mejores Lanata, el nombre de Lanata, Jorge Lanata decía que nunca había existido una tráfico en la AMIA. No vamos a hablar mucho del atentado de la AMIA, pero sí de las consecuencias políticas del atentado que le costó la vida o de la muerte de Alberto Nisman. En el próximo bloque.